Buenas noches, hermanos. Para mí es un placer volver a compartir con ustedes este tiempo devocional y la porción de la palabra. Allí donde usted está, cierre sus ojitos y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por cada día que nos das, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, hasta el día de hoy, tenernos con salud y vida, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y clamamos que la presencia tuya, Señor, a través del Espíritu Santo, esté en cada casa, en cada persona que se conecta en este tiempo, Señor. Que sea tu palabra, tu respaldo, Espíritu Santo, que sea tu voz, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra que se encuentra en el Salmo 137. Dice: lamento de los cautivos en Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión sobre los sauces en medio de ella. Colgamos nuestras arpas y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos y los que nos desolaban nos pedían alegría diciendo: cantadnos algunos cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierras extrañas? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Amén y amén. Voy a entrarlos un poquito en contexto de por qué el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba en cautividad. El pueblo de Israel fue liberado de Egipto con gran poder y misericordia por la mano de Dios. Ellos fueron escogidos como pueblo de Dios, pero poco a poco ellos se fueron olvidando de ese amor y de ese poder con el que fueron liberados de cautividad y de opresión que tenían en Egipto. Pero sobre todo se olvidaron por qué fueron escogidos como pueblo de Dios. Se olvidaron que fueron escogidos para mostrar la salvación del Señor al mundo. Después del reinado de Salomón lo sucedió su hijo Roboam. Y este hijo causó una gran división en el reino, y entre muchas cosas fue porque subió los impuestos del reino. Y uno de los soldados, Jeroboam, que entró en rebeldía, tomó 10 tribus y se fue hacia el norte, y ahí se dividió el reino. Y Roboam quedó con Judá, Benjamín y los levitas, y quedó en el reino del sur. El reino del norte se llamó el reino de Israel, y el reino del sur se llamó el reino de Judá. Jeroboam reina en el norte con las 10 tribus, sin los levitas y sin el templo. Y este hombre pensaba si el pueblo, el que él llevó consigo hacia el norte, se devolvía al sur a adorar al Señor en el templo en Jerusalén que quedaba en el reino del sur, él pensaba que este pueblo lo podía matar y devolverse con el hijo de Salomón. Entonces tuvo una idea, se inventó una religión pagana e idólatra. Pero Dios le mostró su pecado y las consecuencias de su pecado, cosa que sucedió más tarde cuando el pueblo de Asiria lo tomó cautivo, lo destruyó y dispersó todas sus tribus por todo el territorio de Asiria y diferentes naciones del mundo. El reino de Judá todavía conservaba la misericordia de Dios y conservaba sus costumbres y hacían honor y gloria al Señor, y todavía seguían los consejos de Dios. Algunos reyes hicieron lo bueno delante de Dios, pero la mayoría de ellos, del pueblo de Judá, hicieron todo lo malo delante de Dios y llevaron el pueblo a la destrucción espiritual y física. Y así la mayoría duró durante mucho tiempo, hasta que vino la caída y el cautiverio de Judá. Tras la caída de Judá y la destrucción de Jerusalén, el pueblo fue llevado a cautividad a Babilonia. Y
Todo esto pasó porque el pueblo de Dios se olvidó de las advertencias, de las palabras y de las promesas de Dios a través de los profetas para todo su pueblo. Dios envió la cautividad con un propósito y se hizo un propósito profundo en el pueblo de Dios, porque ya estando en cautividad decidieron no ser como las otras naciones. Renovaron su interés por la ley de Moisés, anhelaban la venida del Mesías, se arrepintieron de su pecado, fueron sensibles a la voz de Dios y extrañaban lo que antes no apreciaron y lloraron. El motivo por el cual estaban en Babilonia fue su olvido y ahora lloraban. Hoy día, hijos de Dios, como dice en los primeros versos del Salmo, dice que hay hijos de Dios llorando, colgando sus arpas en los sauces porque se apagó su canto, como dice el verso 2 del Salmo. Lloran en los canales de Babilonia, de su olvido, porque hoy día los hijos de Dios están como el pueblo de Israel, se ha olvidado de la mano poderosa de Dios, se ha olvidado del señorío de Dios, y cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, entonces el Espíritu llora y clama, y somos como el pueblo de Israel, entramos en cautividad en esa Babilonia que devasta, desoladora y que trae llanto y que trae olvido. Y entonces nos sentamos a las orillas de nuestra Babilonia a llorar. Dios hoy día nos muestra la Babilonia de hoy día para el pueblo de Dios. Hoy día el mundo muestra a la iglesia que lo material es lo más importante. Poco a poco el sistema y el mundo ha traído a la vida del Hijo de Dios, del cristiano, que lo más importante es tener bienes y hacer cosas y hacer carreras. Pero se le olvidó que lo más importante es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Hoy la iglesia está como el pueblo de Dios en la antigüedad, cayendo en algo terrible que se llama costumbre. La iglesia se ha acostumbrado a los milagros, la iglesia se ha acostumbrado a ver la mano poderosa de Dios sobre toda su vida. Y entonces escuchamos: Dios sana, Dios libertó, Dios prosperó, Dios resucitó. ¿Y la iglesia qué contesta? Sí, yo oí de ese milagro. Ya no se sorprende como en la antigüedad, cuando se resucitó a Lázaro, cuando el ciego veía, cuando el cojo saltaba. Ya la iglesia está indiferente. Y hoy día hay hijos de Dios llorando por su Babilonia, repitiendo la historia con sus lamentos, porque ha caído en el pecado del olvido. Hoy día están anhelando volver a Jerusalén, a la iglesia. La Jerusalén tipifica la iglesia. Están anhelando volver a la palabra, están anhelando nuevamente la gracia y el favor de Dios, y están anhelando y llorando en esos ríos de Babilonia por haber fallado. Y todo eso se sucede porque el pueblo se da cuenta que tiene una pobreza espiritual, y se llora no por las consecuencias del pecado, sino porque se da cuenta el pueblo de Dios que está en pobreza, en miseria espiritual. Qué fuertes son las palabras de Dios, pero nos damos cuenta que estamos en miseria espiritual, que no avanzamos, que no crecemos, que perdemos la confianza en Dios. Y la pobreza espiritual trae olvido. Cuando yo no estoy en comunión con Dios, cuando dejo que mi vida obre por mi propia voluntad, entonces viene olvido. Se me olvida que Dios me da aliento de vida, se me olvida que Dios me da salud, se me olvida que Dios da prosperidad. La iglesia se cree ser autosuficiente, la iglesia se cree más lista que Dios, y se olvida que Dios es soberano y que tiene poder sobre todo. Cuando perdemos lo que Dios nos ha entregado, ese regalo de vida, esa soberanía, ese control sobre nuestras vidas, entonces nos olvidamos de adorar. Y cuando estamos perdidos en esa Babilonia, en lamentos y lloros, cuando nuestro canto se apaga y se agota, entonces nos recordamos lo hermoso que es adorar a Dios. Para el cristiano solo hay dos ciudades: Jerusalén, cuyo objetivo es vida eterna, y Babilonia sus objetivos son temporales, lo que ofrece el mundo.
Todo eso es pasajero. Jerusalén tipifica la iglesia, visión de paz y fundamento de paz. Y Babilonia viene del hebreo Babel, que significa confusión. Y los hijos de Dios viven en Jerusalén bajo el fundamento de paz que es Cristo. Pero hay hijos de Dios que viven en Babilonia bajo confusión. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En el Salmo encontramos esas tres cosas, del verso 1 al 3, ahí se habla del pecado y porque el pueblo de Dios estaba en cautividad, porque cayó en un pecado que se llama olvido. Y el olvidarse de Dios, el querer ser autosuficiente, el olvidarme de su promesa, el no aferrarme a ellas, eso se llama pecado, y el pecado que opera allí se llama soberbia, y al soberbio Dios lo mira de lejos. Amén. La iglesia se cree suficiente. Estos versos se conectan con las palabras de Isaías que están en el capítulo 5, en el verso 20, que dice así: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas luz y de la luz tinieblas, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Así fue el pueblo de Dios. Se olvidó y daba sus propias excusas y sus propias opiniones. Hoy día sucede lo mismo. A lo bueno llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno, y todo está bien. Pero hay algo, todas las cosas no son permitidas, mas no todas no son lícitas por hacer. Amén. Acordémonos que Babilonia significa confusión, y cuán confundida está la iglesia. Cuán confundida está la iglesia. Revolvemos el mundo con las cosas de Dios, y Dios mismo dice qué comunión tienen las tinieblas con la luz. Y cuando nosotros nos damos cuenta de ese olvido, de ese pecado, viene desánimo sobre nuestra vida. Y el desánimo es mortal porque no nos deja levantar la cabeza. El desánimo nos hace ver que nada tiene sentido y no podemos salir de esa Babilonia, no podemos salir de esa cautividad. Y todo pierde sentido, hasta la cruz pierde sentido. Decimos, Dios, ¿dónde estás? Dios, no me escuchas. Y toda nuestra vida espiritual se va al piso. Los versos 4 y 6 del Salmo hablan de la justicia de Dios. Dice al principio, ¿cómo cantaremos cánticos en tierra extraña? Esta expresión reflejaba que ellos se habían concientizado de la condición en que estaban por su desobediencia, por su olvido. Se concientizaron de su cautividad. No hay cántico posible cuando el corazón sabe que ha olvidado a su Señor. Oramos, gemimos, clamamos, pero difícilmente cantamos y alabamos como el pueblo de Israel. Colgamos nuestras arpas en esos sauces, porque nuestro canto se ha ahogado. Por eso, para que la justicia, que es Cristo, llegue con su perdón, yo he de entender mi situación, he de entender que me he apartado de Dios, he de entender que yo he desconfiado de la voluntad de Dios. Pero cuando yo me veo a la orilla de la situación, cuando yo me veo en las orillas de los ríos de mi Babilonia, de mi desobediencia y mi olvido, entonces lloro y lamento haberme apartado de esa confianza de Dios. Haber sido liberado de Egipto, que es mi pecado, heredado una ciudad para vivir segura, que es la ciudad de Dios, que tipifica la iglesia, y haber recibido su palabra, entonces nos preguntamos cómo es posible que la iglesia corra a Babilonia por voluntad propia. Si la iglesia no enaltece a Dios, no podrá tener la justicia de Dios. La justicia de Dios llega a mi vida cuando considero que Cristo es mi único referente de alegría y absolutamente nada más, partiendo de que Cristo es mi alegría, que Cristo es mi verdad, mi camino y mi vida eterna. Nada más me debe alegrar, porque lo demás será añadidura. En los versos 7 y 9 habla del juicio. Estos versos hablan de gritos de justicia, encomendando toda esta situación de lo que les sobrevino a causa de su olvido de Dios
al pueblo de Dios, al pueblo que estaba escogido para conocer las buenas nuevas de salvación. Cuando hemos caído, todos nos dicen: ¿y dónde está su Dios? Se vuelven contra el creyente gritando: destruirle, arrasarle hasta los cimientos, como gritaban los hijos de Edom. Así nuestra propia sangre, nuestros amigos y los que nos conocen dicen: ¿y dónde está su Dios? Cuando yo me olvido de mi Dios y caigo en cautividad. Cuando el creyente vuelve en sí, clama al Señor por perdón, pide justicia y juicio contra aquello que no es de Dios y contra todos aquellos que comieron mis carnes cuando estaba en cautividad. Todo esto sucede cuando el creyente despierta, cuando se reconoce que se ha apartado de su Dios Todopoderoso. Cuando estamos en una dificultad, en una enfermedad, cuando vemos que ya el enemigo viene por nosotros, como vio el pueblo de Judá, que venían los caldeos a llevarse sus mujeres, a llevarse sus propiedades y sus animales. Dios mío, cuando vemos que el enemigo nos pide para zarandearnos como trigo, entonces ahí sí decimos: Señor, perdónanos. Y clamamos por tu justicia, clamamos por tu juicio, Señor. ¿Qué es Jerusalén para el pueblo de Dios? La iglesia del Señor, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Nosotros somos Jerusalén, y hay una promesa sobre los hijos de Dios. ¿Qué son los hijos de Edom? Dice el Salmo. Son descendientes de Esaú, que despreció su herencia. Y entonces hoy día nos encontramos hijos de Edom que también han conocido de Dios y despreciaron su herencia, y cuando caemos y tropezamos se vienen sobre nosotros como hienas y gritan: destruirle, como dicen por ahí, al caído caerle. ¿Y qué es Babilonia? La Babilonia del ayer es el reino que destruyó a Jerusalén y esclavizó a Judá. Pero la Babilonia de hoy representa lo peor del mundo. Brilla por fuera, pero es negra por dentro. Habla de libertad, pero no está con Dios y desprecia a los hijos de Dios. Los niños que habla allí de Babilonia, que son los que están en contra de Dios y los que serán estrellados contra la peña o roca, y esa peña es Cristo Jesús. Los niños que serán estrellados contra la peña, dice la palabra de Dios en Mateo 21, de 42 al 44, dice: Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Toda la maldad que hay en el mundo, toda la maldad que hay en esa Babilonia de hoy día, se estrellará con la presencia de Cristo, con la presencia de Dios, con su palabra, y será desmenuzado. Y todos aquellos que comieron nuestra carne cuando caímos en cautividad serán desmenuzados. Ese lenguaje espiritual de que los niños de Babilonia serán estrellados contra la peña es un lenguaje espiritual. Es lo que sucede con aquel que se aparta de la voluntad de Dios. Hermanos, allí donde usted está, dígale al Señor y reconozca por un instante que nos hemos apartado, que nos hemos olvidado, que hemos caído en ese pecado de soberbia y de olvido, y que hemos creído ser suficientes y que hemos creído ser más listos que Dios. Pidamos perdón para no caer, para no estrellarnos contra esa roca angular, esa roca inconmovible que es Cristo. Allí donde usted está, cierre sus ojos y dígale: Señor mío, perdona mi pecado de soberbia y de olvido, Señor, porque en algún momento de mi vida he desconfiado de tu palabra, de tus promesas, Señor, y ha gritado mi alma y ha dicho: Señor, ¿dónde estás? Y se me ha olvidado que tú prometiste a través del Espíritu Santo que estarías conmigo hasta el fin, y no lo he creído y he desconfiado, Señor.
Pero tu palabra dice que tú nos levantarás, que tú nos convencerás de juicio, de pecado, de justicia, Señor. Y que así como traíste a libertad al pueblo cautivo de Dios, Señor, hoy somos esa iglesia espiritual, hoy somos esa iglesia injertada, esa rama de olivos, Señor. Bendícenos, Señor, y tráenos libertad. Sácanos de esa Babilonia que destroza el alma, que destroza mi paz, que destroza mi fe, Señor. Hoy pongo la iglesia remanente delante de ti, Señor, y todo aquel que ha caído en esa cautividad, valga la redundancia, Señor, de su olvido, que ha olvidado tus promesas, que ha olvidado la confianza en ti, Señor. Renueva nuestra esperanza, llena nuestra lámpara de aceite para poder proclamarte, Señor. Te lo clamamos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias. Dios les bendiga.